Hola, hoy estamos aquí para hablar sobre la evolución en el lenguaje de ChatGPT y un futuro en la escritura científica. Bueno, iniciamos esta exposición resaltando a los integrantes que vendrían a ser Vidal, Frank Roger, Coaguila Isaac Rodrigo, Holguín Ekman, Corimanya José Enrique, Jordan Torres, Jordan Torres Sergio Jr., Moyo Joel y Christian Park. Y ahora sí, con la introducción. Bueno, iniciamos la exposición destacando la relevancia del año 2023 como el punto de inflexión donde las inteligencias artificiales se dieron a conocer más y se ha señalado cómo han pasado a formar parte de nuestra vida cotidiana y han aprendido a interactuar con el lenguaje humano. También debemos destacar que una explicación breve a la definición de la inteligencia artificial según los diferentes autores, y donde vamos a tocar varios puntos como la variedad de la inteligencia artificial en 2023, la descripción de ChatGPT, evolución del lenguaje de ChatGPT, adaptación al área científica y escritura científica, posturas compuestas en la investigación e importancia de la investigación. Sin más que agregar, le daría paso a mis compañeros para continuar con esta exposición. Muy bien. Para continuar hablando acerca de nuestro documento como tal, vamos a tratar ahora el tema de la metodología que hemos utilizado. Para hablar sobre la metodología, bueno, me gustaría dividirlo en varias partes. La primera parte que vamos a usar es el tipo de investigación que hemos tenido. Me gustaría empezar citando a Paratankara del año 1993, que, bueno, dice así, ¿no? Que el término de investigación documental comienza a adquirir carta de ciudadanía a partir de la publicación del informe UNICIST. En él se define como un servicio de información retrospectivo en oposición a un servicio de información corriente de una unidad de información S. Se entiende por unidad de información aquella institución dedicada a la recopilación y procesamiento y difusión de la información científica y técnica. Este trabajo lo hacen las bibliotecas, los centros de documentación y, bueno, información, los bancos de datos y los centros de análisis de información, los archivos, los museos y entre otros varios, ¿no? Por lo que estas instituciones constituyen unidades de información. Por ello mismo son un lugar de trabajo natural del investigador, bueno, es decir, el espacio donde el investigador obtiene información, ¿no? El tipo de estudio que tenemos, ¿no? de nuestro documento, bueno, perdón, ahí está el tipo de investigación. Bueno, es el estudio de investigación de tipo documental, ya que busca informarse de distintos tipos de artículos científicos y tesis relacionados con el tema para poder dar una versión y, bueno, una conclusión al final propia sobre cómo ha evolucionado el lenguaje de ChatGPT y cómo se está usando este en la escritura científica. Como siguiente parte de exposición, vamos a hablar ahora sobre el nivel de la investigación. Que, bueno, el presente documento, podríamos decir, está centrado en describir y recopilar información existente sobre un tema específico, el cual, bueno, es la evolución del lenguaje de ChatGPT y su futuro en la escritura científica. Y, bueno, se utilizan fuentes de información secundarias como libros, artículos, como ya mencioné, como explica Sánchez, ¿no? En el año 2015, menciona que esencialmente este nivel consiste en caracterizar un fenómeno o circunstancia analizándolo en un contexto espacio-temporal determinado. Son investigaciones que pretenden recoger datos sobre el estado actual del fenómeno. Por ende, esta investigación se categoriza como una investigación del tipo descriptivo. Bueno, continuando, vamos a hablar ahora sobre el diseño de la investigación que hemos tenido. Esta investigación buscaba características sobre la evolución del lenguaje en ChatGPT y su uso en la escritura científica. Bueno, escritura científica en la actualidad, lo cual se hará describiendo y descubriendo cómo es este lenguaje, ¿no? Su evolución y, bueno, todo eso. Por lo tanto, el presente documento o investigación entra en la categoría de diseño de investigación del tipo cualitativo. Bueno, continuando ahora, vamos a hablar sobre la identificación y operacionalización de las variables, ¿no? Que podemos dividir esto en dos tipos de sectores, ¿no? Variable independiente y dependiente. Para la variable independiente,
Según nuestro título de investigación, optamos por afirmar que nuestra variable es, bueno, en este caso la variable independiente es la evolución del lenguaje ChatGPT, puesto que no tiene ninguna otra variable dentro de los límites de nuestra investigación. La otra variable dependiente, como mencionaba, es el futuro de la escritura científica. Bueno, decimos que esta es nuestra variable dependiente, puesto que depende directamente de cómo se ha ido desarrollando el lenguaje de ChatGPT. A continuación vamos a ver sobre, bueno, vamos a apreciar un cuadro que habla sobre la operacionalización de las variables. Podemos ver que están las variables, definición conceptual, definición operacional, dimensiones, indicadores y escala de medición, ¿no? Para no indagar mucho sobre el cuadro, porque como pueden leerlo ahí, vamos a mencionar ciertas partes puntuales, como es la variable, que habla sobre la evolución del lenguaje, la definición conceptual, que es el campo de la lingüística que trata sobre cómo emergió y evolucionó el lenguaje actual, la definición operacional que analiza artículos científicos sobre el tema, bueno, el tema y los similares, las dimensiones que, bueno, hablan sobre la evolución del lenguaje, el lenguaje humano, y la evolución del lenguaje de la inteligencia artificial. Para los indicadores tenemos una de, bueno, de la evolución humana y el inherente a la sociedad, el lenguaje programado, bueno, el lenguaje de programación moderno, ¿no? Que podrían entrar a tallar como son el Python, Java, C++ y todos ellos, ¿no? Y bueno, al final tenemos la escala de medición que viene a ser de eh, ordinal, de tipo ordinal, ¿no? Finalmente vamos a hablar ahora sobre la población y la muestra. Que bueno, para nuestra población tenemos que, a pesar que las inteligencias artificiales no llevan mucho tiempo siendo de gran relevancia en nuestra sociedad, tenemos una gran cantidad de artículos que se han escrito sobre ellas, la gran mayoría del lenguaje extranjero, decidimos centrarnos en el idioma español. Es por ello que todo artículo que trate sobre el tema de inteligencia artificial, lenguaje entre IAs, bueno, inteligencias artificiales y aplicaciones de estas son la población de esta investigación, ¿no? Más que todo, también la población entrarían, pues, ¿no? Bueno, todo lo que es IA, por así decirlo. Como muestra tenemos que, bueno, nuestro estudio hemos hecho una selección de algunos artículos científicos, los cuales hemos creído de gran importancia para nuestro tipo de investigación. Eso sería todo por mi parte, muchas gracias. Ya. En la siguiente parte de esta presentación vamos a explicar los resultados de esta investigación. La siguiente diapositiva, por favor. Sobre el primer punto, sobre nuestra primera variable, ¿no? Sobre la evolución del lenguaje de ChatGPT, hemos encontrado un par de artículos bien escritos. El primero ha sido escrito por Giraldo y Orozco. En ellos nos dan a entender que el desarrollo de las computadoras y luego de la CIA en la actualidad es tomado como una nueva revolución industrial, pero también nos afirma que tienen bastantes cosas por mejorar, que en esto de la evolución del lenguaje ChatGPT no podemos usar los estándares ya antes usados en el lenguaje de un humano, sino que tenemos que crear uno nuevo que sea capaz de medir la evolución del lenguaje de ChatGPT o de las IAs. Y en el monográfico de la Universidad de Sevilla nos habla sobre la evolución de las inteligencias artificiales. Nos explica que el lenguaje de ChatGPT va evolucionando cada vez más que lo estamos usando y que es capaz de aprender y mejorar con el paso del tiempo. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, sobre el futuro de la escritura científica por medio de ChatGPT. Hemos encontrado muchos más autores sobre el caso anterior, ¿ya? Pero todos tienen algo en común, ¿no? Y para ello hemos puesto acá el sitio Podímico Cortés, que escribe para la revista Ciencia y Técnica. No, nos explica que la utilización de ChatGPT en la elaboración de textos científicos nos abre la posibilidad de hacerles preguntas y obtener respuestas claras. Pero también nos afirma que no podemos tomar las respuestas de ChatGPT como la verdad absoluta, ya que al ser una inteligencia artificial, esa no tiene el respaldo de un autor que defienda su idea, y por ello su respuesta pierde validez. Cortés también nos afirma que hay varias revistas científicas con el nombre como Nature, que han hecho observaciones sobre el uso de ChatGPT para la escritura de textos con carácter científico.
diciendo que el contenido no es íntegro y mucho menos se debe usar la idea de ChatGPT como un coautor en nuestros textos. Y si se usa de todas formas, su información estaría cayendo en el delito de plagio. Jim Cortés nos da una conclusión, que ChatGPT es una herramienta de asistencia. Hace gran énfasis en eso, que es solo asistencia para escritura científica, pero no debe utilizarse como una solución completa para la creación de contenido científico. Los escritores deben utilizar su conocimiento para validar y cruzar lo proporcionado por la herramienta con su experiencia. Al igual que Cortés, tenemos a Lopardo, quien escribe para la revista Faba. ¿No? Afirma que las limitaciones de ChatGPT cada vez son más conocidas. Se presta para muchas imprecisiones, lo cual generaría una fomentación de información errónea. También otro de los problemas que presenta en su estudio es que el lenguaje de ChatGPT no tiene la calidad literaria que requiere un texto científico. Y tenemos también a López Sosa, escritor de la revista académica sobre la documentación digital y comunicación interactiva. López Sosa, en su trabajo, ha hecho 3 pruebas de inteligencia artificiales. En la primera, le pidió a una IA que desarrollara un estado de cuestión sobre un tema específico. Para ese segundo experimento, midió si ChatGPT era capaz de hacer un análisis cualitativo, y en su tercer experimento, se investigó la eficacia de ChatGPT en la generación de consultas booleanas. Y después de este experimento, López Sosa nos da 3 puntos que ha logrado inferir. Existen oportunidades claras para adaptar las metodologías tradicionales bajo la mirada de la IA, sobre todo en la mejora de ciertos procesos, siempre y cuando se vayan de la mano con una ética de transparencia. Surgen desafíos centrados en la búsqueda de un equilibrio entre la automatización de los resultados y el trabajo humano verificado, documentado y bajo el foco del pensamiento crítico. Existen limitaciones importantes en el uso de ChatGPT, sobre todo en la ausencia de identificación de fuentes consultadas. López Sosa, 2023, página 20. En conclusión, teniendo en cuenta la opinión de todos los autores citados en esta investigación, llegamos a la conclusión que, al igual que ellos, que las inteligencias artificiales, y en este caso ChatGPT, que es el centro de nuestro estudio, aún necesitan ser mejorados para poder confiar en sus respuestas respecto al carácter de textos científicos. Esto debido a que la elaboración de estos textos de información tiene que ser clara, precisa y breve. En el ámbito del marco legal, es necesario que se cree una regulación para la información que es obtenida con la ayuda de inteligencias artificiales, porque aún no queda claro hasta dónde tiene validez un texto escrito por una IA. Y por último, hemos visto que las inteligencias artificiales han evolucionado su lenguaje para adaptarse rápidamente a las necesidades de los que lo usan, lo cual nos hace afirmar que se deben dar otros tipos de estudios para clasificar el lenguaje usado por las inteligencias artificiales, dado que se usa para el lenguaje del ser humano, no es posible usarlo en una IA. Eso sería todo por mi parte y por parte de nuestro trabajo de investigación, nuestro artículo científico.